Mi papá me llamó y me dijo, de ahora en adelante, ya no eres mi hija. Me dijo que fuera a ver a su abogado por el testamento. Entré en la oficina, todavía con mi uniforme después del entrenamiento. Cuando dije, sí, soy su hija, el abogado comenzó a temblar. Soy Xiomara Montgomery, tengo 28 años y soy entrenadora olímpica de natación. Mi vida gira en torno a cronómetros y cloro, no a salas de juntas corporativas como mi padre quería. Perdí a mi mamá cuando tenía 16 años, dejándome sola con un padre que veía mi elección de carrera como un fracaso. La semana pasada, me llamó para decirme que ya no era su hija. Así de simple, 40 segundos para borrar 28 años. Cuando su abogado comenzó a temblar al verme, supe que algo estaba terriblemente mal. Si estás viendo esto, por favor, dale a me gusta, suscríbete, y déjame saber en los comentarios desde donde nos ves. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por las mismas personas que deberían amarte incondicionalmente? Crecer como la hija de Arturo Montgomery significaba privilegio, pero también implicaba una gran distancia emocional. Nuestra casa de 5 habitaciones en el condado de Westchester tenía de todo, excepto calidez entre padre e hija. Mi madre, Pilar, siempre fue el amortiguador entre nosotros, traduciendo sus frases cortantes en algo que se asemejaba al afecto, y suavizando mis respuestas rebeldes hasta convertirlas en un desacuerdo respetuoso. Mi padre construyó su imperio de desarrollo inmobiliario desde la nada, convirtiendo una pequeña herencia en Montgomery Properties, una empresa valorada en cientos de millones. La historia de su éxito era legendaria en los círculos de negocios, y él nunca me dejó olvidar el legado en el que había nacido. Desde mis primeros recuerdos, él hablaba de que yo tomaría el control algún día, de que la escuela de negocios y las reuniones de la junta directiva serían mi futuro. El apellido Montgomery, decía, se construyó sobre la ambición y el trabajo duro, no sobre actividades frívolas. Cuando tenía 9 años, durante unas vacaciones de verano en Cape Cod, nuestra vecina que entrenaba al equipo local de natación notó lo natural que era para mí el agua. Tu hija tiene un don, les dijo a mis padres. Nada como si hubiera nacido en el océano. Mi madre sonrió radiante de orgullo. Mi padre asintió cortésmente, pero más tarde lo desestimó como un simple pasatiempo cuando le pedí unirme al equipo de vuelta a casa. A pesar de su indiferencia, la natación se convirtió en mi pasión. Mi madre me llevaba a las prácticas de madrugada, mientras mi padre ya estaba en la oficina. Ella se sentaba en las gradas durante cada competencia, animando en voz alta mientras anotaba mis tiempos en un pequeño cuaderno que guardaba solo para eso. Mi padre asistía ocasionalmente, sentado rígidamente en su traje de negocios, revisando correos electrónicos en su teléfono entre mis carreras. El punto de inflexión llegó cuando me clasifiqué para los nacionales juveniles a los 15 años. Mi entrenador dijo que tenía potencial olímpico, con el entrenamiento y la dedicación adecuados. Mi madre lloró de alegría. Mi padre frunció el ceño y preguntó por mi nota de cálculo. La natación puede ser divertida ahora, Xiomara, pero no pondrá comida en tu mesa ni construirá un legado, dijo esa noche. El apellido Montgomery pertenece a las revistas de negocios, no a las páginas de deportes. 3 meses después, a mi madre le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo. En 8 meses, se había ido. Yo tenía 16 años, perdida sin mi traductora, mi amortiguadora, mi mayor apoyo. El día después del funeral, mi padre me sentó en el despacho de su casa. Tu madre se encargaba de tus asuntos de natación, dijo sin preámbulos. Necesitaré saber el horario y los costos que implica continuar con esta actividad. La forma en que dijo la actividad, como si fuera una fase infantil que debería superar, me dolió profundamente. Pero asentí y le di la información. Para mi sorpresa, continuó financiando mi entrenamiento, aunque rara vez preguntaba por las competencias y nunca asistió a ninguna después de la muerte de mi madre. Ahora, me doy cuenta de que probablemente observaba desde lejos, pero en aquel entonces, su ausencia se sentía como otra forma de rechazo. Después de la secundaria, las discusiones comenzaron en serio. Tenía ofertas de becas por natación, pero él insistía en Wharton o en la Escuela de Negocios de Harvard. Tu futuro está asegurado si tan solo lo aceptaras, solía decir durante nuestras discusiones cada vez más acaloradas. Esta obsesión con la natación ha durado demasiado. En su lugar, elegí medicina deportiva, con un enfoque en entrenamiento atlético y preparación física. El día que le comuniqué mi decisión, salió de la habitación sin decir una palabra.
De todos modos, pagó mi educación, pero nuestra relación se deterioró a llamadas telefónicas en días festivos y cenas tensas ocasionales cuando visitaba casa. Durante los siguientes 10 años, nos establecimos en una paz fría. Me gradué, trabajé con varios equipos universitarios de natación, finalmente, conseguí el trabajo de mis sueños, entrenando a aspirantes olímpicos en un centro de entrenamiento de élite. Mi modesto apartamento de 2 habitaciones y mi Toyota Sedan estaban a mundos de distancia del lujo con el que crecí, pero me sentía realizada de maneras que mi padre nunca entendió. Hace unos 5 años, mi padre se volvió a casar. Valeria era 15 años menor que él, una ex ejecutiva de marketing de una de las empresas asociadas a la suya. Nuestros pocos encuentros fueron cordiales, pero tensos. Se esforzaba demasiado por establecer una amistad entre nosotras, mientras que, simultáneamente, lanzaba sutiles pullas sobre mi elección de carrera. Debe ser muy gratificante trabajar con atletas, decía, incluso si la compensación financiera es modesta. La forma en que miraba mi apartamento dejaba claro lo que pensaba de mis elecciones de vida. Mi padre parecía rejuvenecido por el matrimonio. A los 63 años, se veía más joven y relajado de lo que lo había visto en años. El negocio prosperaba, y en las raras ocasiones en que hablábamos, parecía casi amigable. La Navidad pasada, incluso preguntó por una de mis nadadoras, Elara Johnson, que había aparecido en una revista de deportes. El artículo mencionaba que entrena contigo, dijo, sorprendiéndome con su conocimiento. Predicen que tiene potencial olímpico. Elara es especial, respondí, olvidando momentáneamente nuestra tensión habitual. Me recuerda a mí a esa edad, pero con mejor técnica y más disciplina. Nuestro objetivo son las pruebas olímpicas del próximo año. Él asintió, casi sonrió, y luego cambió de tema a las fluctuaciones del mercado de valores. Fue lo más cercano a una aprobación que había recibido de él en años. Efectivamente, Elara se clasificó para las pruebas olímpicas hace 3 semanas. A sus 19 años, era mi alumna estrella, dedicada y con un don natural. Cuando tocó la pared y vio su tiempo, asegurando su lugar en las pruebas, saltó de la piscina y me abrazó. Ambas estábamos empapadas y llorando de alegría. Publiqué el vídeo en las redes sociales, etiquetando al centro de entrenamiento y a Elara. Fue recogido por las noticias locales y algunos medios deportivos nacionales. Mirando hacia atrás, me pregunto si ese momento de éxito público de alguna manera desencadenó lo que vino después, o quizás el momento fue pura coincidencia. De cualquier manera, nada me preparó para la llamada que trastocaría todo lo que creía saber sobre mi padre y nuestra relación. El día que mi padre me repudió comenzó como cualquier otro martes. Llegué al centro de entrenamiento antes del amanecer, revisé los planes para cada atleta, y pasé la mañana junto a la piscina, observando la técnica y cantando los tiempos parciales. Después del almuerzo, trabajé específicamente con Elara en sus virajes, que necesitaban mejoras de milisegundos antes de las pruebas. Mi teléfono sonó a las 4:30, justo cuando estaba terminando la sesión de la tarde. Ver el nombre de mi padre en la pantalla fue lo suficientemente inusual como para hacerme alejar del borde de la piscina. Normalmente programábamos nuestras infrecuentes llamadas con antelación, planificándolas como reuniones de negocios. Hola, padre, respondí, usando el trato formal que él prefería en lugar de papá. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para que verificara si la llamada se había cortado. Entonces, su voz se escuchó, más fría y profesional de lo que nunca la había oído, lo cual ya era mucho decir. Xiomara, te llamo para informarte de una decisión que he tomado. Su tono era cortante, desprovisto de toda emoción. De ahora en adelante, ya no eres mi hija. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me agarré a la barandilla a mi lado, preguntándome si había oído mal. ¿Qué, padre? ¿De qué estás hablando? Creo que he sido perfectamente claro. Nuestra relación queda terminada, con efecto inmediato. Tus elecciones y tu traición han hecho esto necesario. Mi mente se aceleró, tratando de entender a qué traición podría referirse. Apenas hablábamos, rara vez nos veíamos. ¿Qué podría haber hecho para merecer esto? No entiendo, dije, oyendo el temblor en mi voz. ¿Qué elecciones? ¿Qué traición? ¿Puedes al menos explicar de qué se trata esto? Sabes muy bien de qué se trata. Su voz tenía un filo que nunca antes había escuchado.
La situación se ha vuelto insostenible. He dado instrucciones a mi abogado, el señor Harrington, para que se encargue del resto. ¿Qué situación, padre, por favor? Esto no tiene sentido. El señor Harrington te verá en relación con el testamento. Eso es todo lo que tengo que decirte, Xiomara. Adiós. La llamada terminó abruptamente, dejándome mirando mi teléfono con una incredulidad total. Inmediatamente intenté volver a llamar, pero fue directo al buzón de voz. 3 intentos más dieron el mismo resultado. Xiomara, todo bien, Marco Peterson, mi compañero entrenador, se acercó con la preocupación grabada en su rostro. Llevábamos 3 años trabajando juntos, y claramente podía ver que algo andaba mal. Sinceramente, no lo sé, respondí, todavía mirando mi teléfono. Mi padre acaba de llamar para repudiarme, como repudiarme formalmente. Dijo que ya no soy su hija. Las cejas de Marco se dispararon. ¿Qué? ¿La gente todavía hace eso? Pensé que era algo del siglo XIX, para cuando las hijas se fugaban con el mozo de cuadra. A pesar de la situación, se me escapó una pequeña risa. Aparentemente, la familia Montgomery mantiene viva la tradición. Mencionó algo sobre traición y mis elecciones. Luego me dijo que viera a su abogado por el testamento. ¿El testamento? Eso suena siniestro, dijo Marco, apoyándose en la barandilla junto a mí. Dijo que se supone que hiciste. No, solo acusaciones vagas. No hemos sido cercanos en años, pero esto es extremo, incluso para él. Me pasé una mano por mi cabello dañado por el cloro. No tengo idea de qué pudo haber provocado esto. ¿Podría ser algo con su negocio? O tal vez la nueva esposa ha estado envenenando el pozo. Posiblemente, admití. Valeria nunca ha sido mi mayor fan. Pero pasar de nuestra habitual guerra fría a un repudio completo, no tiene sentido. Marco apretó mi hombro en señal de apoyo. ¿Qué vas a hacer? La pregunta quedó suspendida entre nosotros mientras consideraba mis opciones. El orgullo sugería ignorar todo el asunto, continuar con mi vida como lo había hecho, independiente de la aprobación de mi padre. Pero la curiosidad, y una persistente esperanza de comprensión, ganaron. Supongo que voy a ver al señor Harrington, dije finalmente. Al menos él podría tener alguna información real, en lugar de acusaciones crípticas. Esa noche, me senté en mi apartamento con mi portátil, buscando noticias sobre Montgomery Properties o sobre mi padre personalmente. La compañía había completado recientemente una fusión con un grupo de desarrollo europeo, pero eso había estado en proceso durante meses y parecía haber ido bien. Mi padre y Valeria habían asistido a una gala benéfica hacía 2 semanas, según la página de sociedad del diario de negocios local. Nada indicaba ninguna crisis personal o profesional que pudiera explicar su comportamiento. Apenas dormí esa noche. Los recuerdos de mi infancia, mi madre, el enfriamiento gradual de mi relación con mi padre se repetían en mi mente. ¿Había habido señales que pasé por alto, alguna traición que había cometido sin darme cuenta? Por la mañana, estaba agotada pero resuelta. Fuera lo que fuera, lo enfrentaría directamente. La terquedad de los Montgomery, al menos, era algo que había heredado en toda su medida. Harrington, Barrett y Asociados ocupaba todo el piso 35 de un reluciente rascacielos en el centro. Había estado allí algunas veces de niña, sentada en silencio en un rincón durante las reuniones de mi padre, dibujando en blocs de notas legales mientras los adultos discutían asuntos de negocios incomprensibles. Ahora, a los 28 años, empujé las pesadas puertas de cristal, sintiéndome de nuevo como aquella niña intimidada. Había venido directamente del centro de entrenamiento, todavía con la chaqueta del equipo y los pantalones deportivos, con el pelo húmedo recogido en un moño desordenado. La recepcionista me echó un vistazo rápido, su expresión profesionalmente neutra, pero sus ojos registraban desaprobación por mi atuendo informal en este templo de trajes caros y maletines de cuero. Estoy aquí para ver al señor Harrington, dije. Mi nombre es Xiomara Montgomery. Mi padre, Arturo Montgomery, me pidió que viniera. Su expresión cambió sutilmente al oír el apellido Montgomery. Por supuesto, señorita Montgomery. Por favor, tome asiento. Le haré saber al señor Harrington que está aquí. La sala de espera era todo mármol y caoba,
con lujosos sillones de cuero ocupados por personas que parecían salidas de las páginas de la revista Fortune. Me sentí conspicuamente fuera de lugar con mi ropa deportiva, agudamente consciente del ligero olor a cloro que se aferraba perpetuamente a mi piel y cabello a pesar de la ducha. Surgió un recuerdo de estar sentada en esta misma sala de espera a los 10 años, balanceando las piernas en una silla demasiado alta para mí, con un vestido formal que mi madre había elegido para la ocasión. Mi padre me había traído inesperadamente para firmar unos papeles, ya que su niñera habitual había cancelado. Siéntate quieta y callada, me había instruido. Este es un lugar de negocios. Yo había asentido solemnemente, tratando de encarnar la dignidad de los Montgomery de la que siempre hablaba. «Señorita Montgomery». Una voz me sacó del recuerdo. Un asistente estaba de pie frente a mí, un joven con un traje perfectamente entallado. «El señor Harrington la verá ahora. Por favor, sígame». Me condujo a través de un laberinto de pasillos hasta una oficina de esquina con vistas panorámicas de la ciudad. El señor Harrington se levantó de detrás de un imponente escritorio cuando entré. Ahora tendría unos 70 años, de pelo blanco y distinguido, con las mismas gafas de montura dorada que había usado desde que tengo memoria. Había sido el abogado de mi padre durante décadas, manejando todo, desde adquisiciones de empresas hasta su reciente acuerdo prenupcial con Valeria. «Xiomara», dijo, extendiendo su mano. «Gracias por venir, señor Harrington», respondí, estrechando su mano. Mi padre insistió, aunque no fue muy claro sobre el porqué. Algo parpadeó en el rostro del abogado. Preocupación, confusión. «Por favor, siéntese». «¿Le puedo ofrecer agua, café?» «No, gracias. Preferiría entender por qué estoy aquí». Mi padre me llamó ayer para decirme que ya no soy su hija, y que debería verlo a usted por su testamento. Fue una conversación muy extraña. El señor Harrington se sentó pesadamente en su silla, sus manos temblaban visiblemente mientras alcanzaba una carpeta en su escritorio. «¿Cuándo exactamente habló con su padre?», preguntó, con la voz cuidadosamente controlada. «Ayer por la tarde, alrededor de las 4:30. El rostro del abogado palideció. «¿Y él le indicó que viniera a verme?» «Sí», dijo, «que usted se encargaría del resto, signifique lo que signifique». «¿Pasa algo?» El creciente pavor en mi estómago se intensificó con su reacción. «No te lo dijo, ¿verdad?» El señor Harrington se quitó las gafas, pellizcando el puente de su nariz. «Oh, Arturo, necio obstinado». «¿Decirme qué?» Mi corazón latía con fuerza ahora. «Señor Harrington, ¿qué está pasando?» El anciano abogado se volvió a poner las gafas y me miró con genuina compasión. «Xiomara, lamento profundamente informarte que tu padre falleció anoche, alrededor de las 8 de la tarde. Según el hospital». La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. «Eso no es posible. Hablé con él ayer. Estaba bien». «No estaba bien, Xiomara. A Arturo le diagnosticaron cáncer de páncreas hace 3 meses. Etapa 4. Los médicos le dieron 3 meses como máximo. Rechazó cualquier tratamiento más allá del manejo del dolor. Luché por respirar, mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. ¿Hace 3 meses? Pero nunca dijo nada. Hablamos en Pascua. Parecía normal. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie, incluyéndote a ti. No quería, en sus palabras, lástima ni reconciliaciones dramáticas en el lecho de muerte. Estaba arreglando sus asuntos en privado, como era su costumbre. La revelación me golpeó como un maremoto. Las últimas palabras de mi padre para mí habían sido para repudiarme. Su acto final fue el rechazo. Nunca me había sentido tan vacía. ¿Por qué me llamaría para repudiarme si se estaba muriendo? No tiene sentido. Mi voz sonaba distante a mis propios oídos. El señor Harrington suspiró profundamente. Arturo hizo algunos cambios significativos en su testamento en el último mes. Quizás sintió que sería más fácil para ti de esta manera. Más fácil. Pude oír la risa amarga en mi voz. ¿Que tu padre te rechace como su última comunicación? ¿Cómo es eso más fácil? No pretendo entender todas las motivaciones de Arturo, dijo el abogado diplomáticamente.
Pero quizás el testamento pueda proporcionar algún contexto. Si te sientes con fuerzas, podemos proceder con la lectura ahora. De lo contrario, podemos reprogramarlo para otro día. Una parte de mí quería irse, procesar la impactante noticia de la muerte de mi padre antes de lidiar con cualquier sorpresa que su testamento pudiera contener. Pero otra parte necesitaba respuestas de inmediato. No, hagámoslo ahora. Necesito entender de qué se trata todo esto. Muy bien. El señor Harrington presionó su intercomunicador. Lydia, por favor, retenga todas mis llamadas y pídale a la señora Montgomery que espere 15 minutos antes de unirse a nosotros. Levanté la cabeza de golpe. Valeria está aquí. Llegó antes. Le pedí que nos diera algo de privacidad al principio, dadas las circunstancias. No dio más detalles. En su lugar, abrió una gruesa carpeta y extrajo un documento encuadernado con una cubierta azul. Antes de comenzar formalmente, Xiomara, quiero prepararte. El contenido de este testamento puede ser un shock. Arturo hizo cambios significativos muy recientemente, y son poco convencionales. Me armé de valor, asintiendo para que continuara. Fuera cual fuera la bomba que me esperaba, la enfrentaría con la misma determinación que aportaba a cada desafío. Poco sabía cómo el acto final de mi padre transformaría por completo mi comprensión de nuestra relación y cambiaría el curso de mi vida para siempre. El señor Harrington se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. ¿Está segura de que no quiere un poco de agua? Esto puede ser difícil de procesar. Estoy bien, insistí, aunque nada en esta situación estaba remotamente bien. Mi padre estaba muerto. Sus últimas palabras para mí habían sido de rechazo, y ahora su abogado me trataba con un nivel de cautela que sugería más sorpresas por delante. Muy bien, asintió, abriendo la carpeta azul. Este es el último testamento y voluntad de Arturo Edward Montgomery, revisado y firmado hace 4 semanas, conmigo y el Dr. Gabriel Chen como testigos. El lenguaje legal y formal me pasó por encima como un borrón mientras el señor Harrington comenzaba a leer. Declaraciones estándar sobre estar en pleno uso de sus facultades mentales, revocando todos los testamentos y codicilos anteriores. Me concentré en mantener la respiración constante, preparándome para el golpe que viniera. En cuanto a la disposición de mis bienes, continuó el señor Harrington, su voz adoptando un tono más resuelto, ordeno lo siguiente. Primero, lego la suma de $50 millones para ser dividida entre las siguientes organizaciones benéficas. Procedió a enumerar varias organizaciones centradas en la investigación del cáncer, oportunidades educativas para jóvenes desfavorecidos y desarrollo económico en comunidades donde mi padre había construido propiedades. No me sorprendió su filantropía, ya que siempre había sido un donante importante, aunque generalmente por las oportunidades de networking y los beneficios fiscales más que por puro altruismo. Segundo, a mi esposa, Valeria Pilar Montgomery. Le dejo nuestra propiedad vacacional en los Hamptons, incluyendo todo el mobiliario y los artículos personales que contiene, más una asignación anual de $100.000 por un periodo de 5 años. Parpadeé sorprendida. Valeria solo recibía la casa de la playa. No es de extrañar que estuviera esperando ansiosamente afuera. Para una mujer que se había acostumbrado a compras ilimitadas y viajes en jet privado, esto se sentiría como la pobreza. Tercero, y lo más significativo, el señor Harrington hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas, a mi hija, Xiomara Pilar Montgomery. Le dejo el control mayoritario de Montgomery Properties, incluyendo todas las subsidiarias, participaciones y activos asociados. Al principio, las palabras no tenían sentido. Lo miré fijamente, esperando el resto de la frase, las condiciones, la trampa. Cuando no llegó nada, encontré mi voz. Eso no es posible. Me repudió, literalmente, ayer. Hay más, dijo el abogado, volviendo al documento. Este legado viene con condiciones. Xiomara debe asumir el cargo de directora ejecutiva de Montgomery Properties por un periodo mínimo de 3 años. Durante este tiempo, no puede vender sus acciones ni delegar sus responsabilidades a otros. Si decide rechazar esta herencia, la empresa será liquidada y las ganancias se sumarán a las donaciones benéficas descritas anteriormente. La habitación pareció girar a mi alrededor. Esto no tiene sentido. ¿Por qué me dejaría la empresa cuando dejó claro que ya no era su hija?
El señor Harrington dejó el testamento y sacó otro sobre de la carpeta. Su padre dejó esta carta para que se le entregara durante la lectura del testamento. Quizás le proporcione la claridad que busca. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Dentro había una sola hoja de papel grueso con el membrete de Montgomery Properties. La distintiva caligrafía de mi padre llenaba la página. Xiomara, si estás leyendo esto, entonces han ocurrido dos cosas. He partido de este mundo, y tú has demostrado el carácter que siempre supe que poseías, al presentarte en la oficina de Ignacio Harrington a pesar de mis últimas y crueles palabras hacia ti. Sí, crueles. Lo reconozco ahora, al final. La llamada para repudiarte fue una prueba. Una última, y quizás imperdonable, prueba para ver si aún honrarías tus obligaciones familiares, incluso frente al rechazo. Los negocios son crueles, Xiomara. La gente te traicionará, te rechazará, te socavará a cada paso. Necesitabas saber si podías soportar eso y aún así hacer lo que se debe hacer. Tu madre siempre dijo que era demasiado duro contigo. Tenía razón, como solía tenerla. Pero vi en ti una fuerza y una cualidad de liderazgo que necesitaban ser templadas. Tu trabajo con esos jóvenes nadadores lo demuestra. Los empujas hacia la excelencia mientras mantienes su confianza y lealtad. Eso es lo que Montgomery Properties necesita. He seguido tu carrera más de cerca de lo que crees. ¿Esas competencias que pensabas que ignoraba? Hacía que me enviaran informes. ¿Tu atleta Elara llegando a las pruebas olímpicas? Leí cada artículo. El diagnóstico de cáncer hace 3 meses me obligó a actuar. Necesitaba asegurar el futuro de la empresa. Valeria demostró estar interesada solo en el estilo de vida, no en el legado. Los miembros de la Junta son competentes, pero carecen de visión. Tienes que ser tú, Xiomara. Sé que esta no es la vida que elegiste. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero 3 años. Dale a mi empresa, a nuestro legado, 3 años de la misma dedicación que le das a esos nadadores. Luego decides si deseas continuar, o vender y volver a tus piscinas. No fui bueno expresándolo en vida, pero siempre he estado orgulloso de ti, Xiomara. Por diferentes que hayan sido nuestros caminos, eres una Montgomery de pies a cabeza. Tu padre, Arturo, leí la carta 2 veces, con emociones en conflicto dentro de mí, ira por la manipulación, dolor por el padre que acababa de perder, confusión sobre sus verdaderos sentimientos, y una presión abrumadora por la responsabilidad que ahora recaía sobre mí. Fingió repudiarme como una prueba de carácter, dije finalmente, mirando al señor Harrington. ¿Quién hace eso? El abogado suspiró. Arturo era poco convencional en sus métodos, pero creo que, a su manera, esta fue su máxima expresión de confianza en ti. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Valeria estaba allí, su maquillaje perfecto no ocultaba del todo el enrojecimiento alrededor de sus ojos, su vestido de diseñador negro impecablemente apropiado para una nueva viuda. ¿Cómo te atreves?, siseó, avanzando furiosamente hacia mí. 3 años de matrimonio y yo recibo una casa de playa mientras tú te llevas todo. Después de abandonarlo a él y al negocio familiar. Me puse de pie, con la carta todavía en la mano. Yo no pedí esto, Valeria. Oh, por favor. ¿Crees que no veo a través de esto? De alguna manera lo manipulaste durante su enfermedad, aprovechándote de la debilidad de un hombre moribundo. Ni siquiera sabía que estaba enfermo, repliqué. Nunca me lo dijo. Lo último que me dijo fue que ya no era su hija. La expresión de Valeria vaciló por un momento antes de endurecerse de nuevo. Y sin embargo, aquí estás, llevándotelo todo. El señor Harrington se interpuso entre nosotras. Señora Montgomery, por favor. Esto no es productivo. Las decisiones de Arturo fueron suyas, tomadas con plena capacidad legal y una cuidadosa consideración. Tú lo sabías, dije, mirando de repente a Valeria. Sabías que me estaba poniendo a prueba con esa llamada. Sabías que se estaba muriendo. Algo brilló en sus ojos. Culpa, ira. No lo negó. ¿Lo sabías, y dejaste que hiciera eso? ¿Dejaste que muriera siendo esas sus últimas palabras para mí? La traición me dolió profundamente, no solo por parte de mi padre,
sino de esta mujer que había fingido amabilidad mientras observaba cómo se desarrollaba esta cruel prueba. Fue su decisión, dijo Valeria a la defensiva. Todo fue siempre decisión de Arturo. Ninguno de nosotros tenía voz ni voto. Agarré mi bolso y la carta, de repente desesperada por escapar de esta oficina, de esta gente. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Señor Harrington, pronto tendrá mi decisión sobre la herencia. Mientras pasaba junto a Valeria hacia la puerta, me agarró del brazo. Te estuvo observando, ¿sabes? Todos estos años. Las competencias de natación, los artículos sobre tu entrenamiento. Guardaba un archivo. Me solté de su agarre y salí, mi mente dando vueltas con revelaciones que estaban redefiniendo todo lo que creía saber sobre mi relación con mi padre. Afuera en la calle, respiré hondo el aire fresco, tratando de anclarme mientras mi mundo continuaba moviéndose bajo mis pies. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, con la carta de mi padre en el asiento del pasajero a mi lado. Las luces de los semáforos se desdibujaban a través de lágrimas que me negaba a dejar caer. Sin una decisión consciente, me encontré entrando en el estacionamiento del centro acuático de Westchester, donde había pasado incontables horas de adolescente perfeccionando mi brazada bajo la atenta mirada del entrenador Sullivan. El familiar olor a cloro me golpeó tan pronto como entré. Un equipo juvenil estaba practicando, sus salpicaduras y las instrucciones silbadas de los entrenadores creaban la banda sonora de mi infancia. Me senté en un banco en el vestíbulo, permitiendo finalmente que las lágrimas fluyeran. Mi padre se había ido. El hombre complicado, difícil y exigente que había moldeado tanto de mi vida, tanto por su presencia como por su ausencia, se había ido. Y su acto final había sido endosarme el mismo futuro que yo había rechazado, mientras que, simultáneamente, revelaba que había estado más orgulloso de mí de lo que jamás había expresado. Los recuerdos volvieron en tropel, adquiriendo nuevos significados a la luz de lo que ahora sabía. La vez que apareció inesperadamente en los campeonatos estatales de mi tercer año, alegando estar en la zona por negocios. ¿Había sido intencional? La suscripción a la revista Swimming World que apareció en su casa después de que me mudé, que Valeria había atribuido a una promoción de marketing. El recorte sobre la victoria de mi equipo universitario en los nacionales que una vez vislumbré en su escritorio antes de que lo guardara apresuradamente. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Marco. Oye, ¿cómo te fue con el abogado?, preguntó cuando respondí. Mi padre murió anoche, dije secamente. Hubo un momento de silencio impactado. Oh, Dios mío, Xiomara. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? Cáncer. Lo mantuvo en secreto. Y escucha esto, me dejó la empresa, todo su imperio empresarial. Pero solo si me convierto en CEO durante al menos 3 años. Vaya, exhaló Marco. Eso es mucho que procesar. ¿Quieres que vaya a verte? O puedo cubrir tus sesiones mañana si necesitas tiempo. La oferta de apoyo me trajo nuevas lágrimas a los ojos. Gracias. Puede que acepte tu oferta. Solo necesito pensar ahora mismo. Por supuesto. Pero Xiomara, recuerda que el ARA tiene la clasificatoria para las pruebas olímpicas la próxima semana. Te necesita concentrada. ¿El? En medio del shock, había olvidado momentáneamente la próxima competencia de mi atleta estrella. Había trabajado durante años para este momento. No podía dejar que mi crisis personal descarrilara sus sueños. Estaré allí para ella, prometí. De alguna manera, resolveré esto. Después de colgar, conduje hasta el cementerio de Oakwood, donde estaba enterrada mi madre. No la había visitado en meses, pero ahora necesitaba desesperadamente su sabiduría. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las lápidas mientras me dirigía a su tumba. Hola, mamá, dije suavemente, colocando mi mano sobre el frío mármol. Papá se ha ido, y me ha dejado con una elección imposible. Me dejé caer sobre la hierba, apoyándome en la lápida. ¿Recuerdas cómo siempre decías que papá y yo éramos demasiado parecidos para llevarnos bien? Ambos tercos, ambos convencidos de que teníamos razón. Quizás tenías razón. Suspiré, mirando las nubes que se desplazaban por el cielo. ¿Qué me dirías que hiciera ahora? Mi madre siempre había abogado por el perdón y por seguir tu corazón.
La vida es demasiado corta para los rencores, solía decir. Pero también creía en la responsabilidad familiar y en usar tus talentos al máximo. A la mañana siguiente, me reuní con el Ara en la piscina antes del horario de entrenamiento regular. Su rostro se iluminó al verme, pero luego cambió rápidamente a preocupación. Entrenadora X, ¿estás bien? Parece que no has dormido. Logré sonreír. Han surgido algunos problemas familiares, pero quería hablar contigo antes de la clasificatoria de la próxima semana. Nos sentamos en las gradas, la piscina quieta y reflectante ante nosotros. Siempre había encontrado paz en este ambiente. Mi padre murió ayer, le dije. Y me dejó su empresa para que la dirija. Puede que tenga que hacer algunos cambios en mi horario de entrenamiento mientras resuelvo las cosas. Los ojos de Lara se abrieron de par en par. Oh, no, lo siento mucho. Dudó. ¿Todavía podrás entrenarme para las pruebas? Absolutamente, le aseguré. ¿Nada es más importante que acompañarte en esto? Me estudió por un momento con una percepción sorprendente para una joven de 19 años. Mis padres murieron cuando tenía 12. Accidente de coche. Era algo que rara vez mencionaba. Lo último que me dijo mi papá fue que limpiara mi habitación. Solo una cosa normal de padres. Pero pasé años deseando que hubiera sido algo profundo. Su perspicacia me llegó al alma. Al menos la última comunicación de mi padre, por manipuladora que fuera, había expresado en última instancia su fe en mí. Gracias por compartir eso, dije suavemente. Después de nuestra charla, me encontré conduciendo hacia la sede de Montgomery Properties en el centro. El guardia de seguridad en el mostrador se sorprendió al dar mi nombre. Señorita Montgomery. La hija del jefe finalmente regresa. No la había visto por aquí desde que estaba en la secundaria. Hola, Rubén, respondí, sorprendida de recordar su nombre. Necesito ver la oficina de mi padre, por favor. La expresión de Rubén decayó. Acabo de escuchar la noticia esta mañana. Siento mucho su pérdida. El señor Montgomery era un buen hombre, duro pero justo. Me entregó una tarjeta de visitante. Piso 30. La señorita Carson, su asistente, todavía está allí ordenando cosas. El viaje en ascensor me dio tiempo para preguntarme qué estaba haciendo aquí. ¿Buscando respuestas? ¿Conexión? ¿Alguna señal de lo que debería hacer? La oficina de esquina de mi padre estaba exactamente como la recordaba, aunque no había estado aquí en más de una década, ventanas del suelo al techo, muebles minimalistas, todo meticulosamente organizado. Su asistente, una mujer de unos 50 años que no reconocí, levantó la vista sorprendida cuando entré. Usted debe ser Xiomara, dijo, levantándose de donde había estado archivando documentos. Soy Beatriz Carson. Fui la asistente ejecutiva de su padre durante los últimos 8 años. Encantada de conocerla, respondí automáticamente. Solo quería ver. En realidad, no sé qué quería ver. Beatriz asintió comprensivamente. Tómese su tiempo. Le daré algo de privacidad. Después de que se fue, caminé lentamente por la oficina, absorbiendo el espacio donde mi padre había pasado la mayor parte de sus horas de vigilia. Su escritorio estaba despejado, excepto por un ordenador y algunas fotos enmarcadas. Cogí una, esperando verlo con Valeria, o quizás con socios de negocios. En cambio, me encontré mirando una foto mía. Era de los campeonatos estatales de mi último año de secundaria, donde había batido el récord en los 100 metros estilo libre. Estaba en el podio, con la medalla de oro alrededor del cuello, sonriendo con pura alegría. No tenía idea de que mi padre tuviera esta foto, y mucho menos de que la guardara en su escritorio. Un libro encuadernado en cuero en el cajón del escritorio llamó mi atención. Al abrirlo, descubrí que era un diario, algo que nunca habría asociado con mi pragmático padre. Las entradas eran esporádicas, en su mayoría reflexiones de negocios, pero ocasionalmente notas personales. Hojeé las páginas, deteniéndome en una entrada de hace 2 años. La nadadora de Xiomara, Rafaela, se clasificó hoy para los nacionales. Vi el anuncio en línea. El entrenamiento de Xiomara está llamando la atención en el mundo de la natación. La dedicación que muestra a sus atletas me recuerda cómo construí esta empresa. Diferente escenario,
misma determinación Montgomery. Pilar estaría orgullosa. Me senté pesadamente en la silla de mi padre, con el diario en la mano. Había estado siguiendo mi carrera todo el tiempo, enorgulleciéndose de mis logros, incluso mientras mantenía su fachada de desaprobación. ¿Por qué nunca me lo había dicho? ¿Por qué mantener la pretensión de decepción cuando claramente respetaba lo que estaba haciendo? Mientras el sol se ponía tras las vastas ventanas, bañando la oficina en una luz dorada, comencé a investigar la empresa en serio. Montgomery Properties empleaba a más de 2,000 personas directamente, con miles más afectadas por sus desarrollos. La empresa tenía una sólida reputación en la industria, aunque noté varios problemas éticos que podrían mejorarse, particularmente en torno a los componentes de vivienda asequible y los estándares ambientales. La junta directiva estaba compuesta en su mayoría por contemporáneos de mi padre, hombres de entre 60 y 70 años con puntos de vista tradicionales sobre el desarrollo. No aceptarían fácilmente a una entrenadora de natación de 28 años como su nueva CEO, independientemente de mi apellido. Al amanecer, había leído informes de la empresa, artículos de noticias y estados financieros hasta que me ardían los ojos. No estaba calificada para dirigir esta empresa según los estándares tradicionales. Pero era una Montgomery, y quizás las habilidades de liderazgo que había desarrollado entrenando a atletas de élite podrían traducirse a los negocios, de maneras que mi padre había reconocido antes que yo. Cerré el diario de mi padre, mi decisión aún no tomada, pero con un plan formándose. Tenía que haber una solución creativa, una que honrara tanto el legado de mi padre como mi propio camino. Con una nueva resolución, me dirigí a casa para ducharme y cambiarme antes de reunirme de nuevo con el señor Harrington. Lo que viniera después requeriría toda la fuerza y determinación que había cultivado, tanto dentro como fuera de la piscina. A la mañana siguiente, llegué a Harrington, Barrett y Asociados con un traje que había comprado para entrevistas de trabajo como entrenadora, el atuendo más formal que poseía. El señor Harrington me recibió de inmediato, con un aire ligeramente sorprendido por mi pronto regreso. Xiomara, no esperaba verla tan pronto. ¿Ha tomado una decisión sobre la herencia? No exactamente, respondí, tomando asiento frente a él. Primero tengo preguntas. ¿Qué opciones tengo legalmente? ¿Se pueden modificar las condiciones del testamento? El abogado juntó las yemas de sus dedos, pensativo. El testamento es bastante claro sobre el requisito de ser CEO durante 3 años. Sin embargo, podría haber cierta flexibilidad en cómo se estructura ese rol, siempre que mantenga la autoridad final en la toma de decisiones, tal como se estipula. ¿Y la Junta? ¿Saben de este acuerdo? Fueron informados esta mañana del fallecimiento de Arturo y del plan de sucesión. Como podrá imaginar, la reacción fue mixta. Podía imaginar muy bien la consternación entre la vieja guardia de mi padre ante la perspectiva de responderme a mí. Me gustaría reunirme con un asesor de negocios para discutir las posibilidades de reestructuración. ¿Puede recomendar a alguien independiente, que no esté conectado con mi padre? El señor Harrington arqueó una ceja pero asintió. Puedo arreglarlo. ¿Puedo preguntar qué está considerando? Algo poco convencional, dije. Pero primero, necesito más información sobre la situación actual de la empresa, incluida la participación de Valeria. Durante la semana siguiente, dividí mi tiempo entre entrenar a Elara para su próxima competencia y cursos intensivos de gobierno corporativo. Me reuní con Adriana Reyes, la consultora de negocios que el señor Harrington recomendó, quien me ayudó a desarrollar una posible estructura que podría satisfacer tanto las condiciones de mi padre como mis propias prioridades. La reunión con la Junta fue más o menos como esperaba. 7 hombres de más de 60 años, todos mirándome con diversos grados de escepticismo mientras entraba en la sala de juntas. Caballeros, comencé, de pie a la cabeza de la mesa donde mi padre había presidido durante décadas. Sé que esto no es lo que ninguno de ustedes esperaba. Tampoco es lo que yo esperaba, pero mi padre tomó su decisión, y todos lo respetábamos lo suficiente como para honrarla. Fernando Blackwell, el miembro más antiguo de la Junta y viejo amigo de mi padre, habló primero. Con todo el debido respeto, señorita Montgomery, esta empresa requiere un liderazgo experimentado. Su padre construyó una organización compleja en la que usted no ha tenido ninguna participación. Tiene toda la razón, señor Blackwell, estuve de acuerdo, sorprendiéndolo. No tengo experiencia empresarial tradicional.
Lo que sí tengo es experiencia en liderazgo, una perspectiva fresca y el apellido Montgomery. Y soy lo suficientemente inteligente como para saber lo que no sé. Expuse mi propuesta. Asumiría el cargo de CEO como se requería, pero con un equipo ejecutivo reestructurado que compensaría mi inexperiencia mientras aprendía el negocio. Me centraría inicialmente en áreas donde mi perspectiva externa podría ser valiosa, particularmente en relaciones comunitarias e iniciativas de bienestar para los empleados. Esto es muy irregular, objetó Vicente Wilson, otro miembro de la Junta. También lo es heredar una empresa que nunca busqué dirigir, respondí. Pero irregular no significa ineficaz. Mi padre creía claramente que podía hacerlo, o habría tomado otras disposiciones. La discusión continuó durante horas, con la resistencia cediendo gradualmente a una consideración cautelosa. Me mantuve firme, pero respetuosa, canalizando la misma presencia autoritaria que usaba con los atletas reacios. Al final de la reunión, habíamos llegado a un acuerdo provisional para avanzar con una versión modificada de mi plan, sujeta a revisiones trimestrales. Cuando me iba, la asistente de mi padre, Beatriz, se me acercó. Hay algo que debería saber, dijo en voz baja, sobre Valeria. Se ha estado reuniendo con representantes de Beston Development. Quieren adquirir Montgomery Properties. Esta información arrojó una nueva luz sobre la furia de Valeria por el testamento. Si había estado trabajando para una venta que le habría reportado millones, solo para ser excluida en el último minuto, su reacción tenía más sentido. Una investigación posterior confirmó la afirmación de Beatriz. Valeria había estado proporcionando documentos internos a Beston, violando potencialmente sus acuerdos de confidencialidad. Con la ayuda del señor Harrington, construí un caso para desvincularla legalmente de cualquier conexión restante con la empresa, incluyendo la revocación de su acceso a los apartamentos y cuentas corporativas que había seguido usando. La confrontación fue desagradable, pero necesaria. Nunca lo mereciste a él ni a esta empresa, escupió cuando se le presentaron las pruebas. Solo se casó conmigo porque lo decepcionaste profundamente. Quizás, reconocí, manteniendo la compostura, pero confió en mí al final. Eso es lo que importa ahora. Mientras tanto, la competencia de Elara se cernía a solo 3 días de distancia. Me encontré dividida entre reuniones de negocios críticas y mi compromiso con su entrenamiento. La noche antes del evento, después de una negociación particularmente tensa con posibles inversores que se alargó, tomé mi decisión. Reprogramé la reunión de seguimiento a pesar de las protestas de la Junta y pasé todo el día siguiente junto a la piscina con Elara. Pareces diferente, observó durante un descanso. Más segura. Sonreí, dándome cuenta de que tenía razón. Entrar en el mundo de mi padre me había cambiado, pero no de la manera que él podría haber esperado. En lugar de volverme más como él, estaba encontrando una manera de fusionar su fuerza con mis propios valores. Elara se clasificó para los Juegos Olímpicos ese día, su tiempo muy por debajo del límite. La foto de nosotras abrazadas junto a la piscina, ella empapada y yo con mi chaqueta de entrenadora, apareció en la sección de deportes de varios periódicos. Inesperadamente, también llamó la atención de publicaciones de negocios con titulares como entrenadora de natación se lanza al imperio inmobiliario y heredera de Montgomery equilibra sueños olímpicos y legado empresarial. Esta publicidad me dio una idea. Trabajando con el equipo de marketing de Montgomery Properties, desarrollamos una fundación que conectaba la empresa con becas deportivas e instalaciones deportivas en comunidades desatendidas donde teníamos desarrollos. La iniciativa atlética Montgomery usaría un porcentaje de las ganancias de la empresa para financiar programas de natación, educación de entrenadores y mejoras en las instalaciones. Cuando presenté el concepto a la Junta, esperaba resistencia. En cambio, encontré un apoyo cauteloso, particularmente de los miembros más jóvenes que reconocieron el valor de las relaciones públicas. Más sorprendentemente, descubrí que mi padre había financiado silenciosamente varios programas similares a lo largo de los años, sin publicidad. Arturo siempre creyó en devolver, me dijo Fernando Blackwell después de la reunión. Simplemente no le gustaba hacer un escándalo al respecto, pero aprobaría hacerlo más sistemático, más impactante. En los meses siguientes, desarrollé un rol híbrido que me permitía seguir entrenando a tiempo parcial mientras cumplía con mis responsabilidades de CEO. Fue agotador, pero profundamente satisfactorio ver cómo ambos mundos comenzaban a conectarse de formas inesperadas.
la disciplina y las habilidades de formación de equipos del entrenamiento se tradujeron sorprendentemente bien al liderazgo corporativo, mientras que el pensamiento estratégico requerido para los negocios mejoró el desarrollo de mi programa de entrenamiento. Mi primera gran decisión empresarial llegó cuando Beston Development se acercó directamente con su oferta de adquisición, sin saber que conocíamos sus anteriores tratos secretos con Valeria. En lugar de rechazarlos de plano, negocié una empresa conjunta en un proyecto donde su experiencia complementaba la nuestra, estableciendo una relación que beneficiaba a ambas compañías sin sacrificar nuestra independencia. Tu padre simplemente los habría aplastado después de lo que intentaron, comentó Fernando cuando se cerró el trato. Tu enfoque es diferente. No está mal, solo es diferente. No soy mi padre, respondí. Pero soy una Montgomery. Estoy encontrando mi propia manera de honrar eso. 6 meses después del fallecimiento de mi padre, organicé un servicio conmemorativo en la sede de la empresa. A diferencia del funeral formal que se había celebrado según sus instrucciones preestablecidas, esta reunión fue diseñada para celebrar no solo sus logros empresariales, sino al hombre en sí. Empleados de todos los niveles de la organización compartieron historias que nunca había oído, revelando dimensiones de mi padre que nunca había visto. Como había pagado la educación universitaria del hijo de una asistente administrativa después de que su esposo la dejara. Como le había dado una segunda oportunidad a un gerente de proyecto que cometió un error costoso, convirtiéndolo en uno de los líderes más leales de la empresa. Como recordaba los nombres de los hijos de los guardias de seguridad y preguntaba por ellos regularmente. Era duro, sin duda, dijo Rubén, el guardia de seguridad que me había reconocido el primer día que regresé al edificio, pero justo, y nunca olvidó de dónde venía, incluso cuando volaba en jets privados. Después del memorial, descubrí otra sorpresa. Mi padre había estado haciendo donaciones anónimas a programas de natación en todo el estado durante años, incluido aquel en el que había entrenado de adolescente. El entrenador Sullivan lo confirmó cuando le pregunté. Me hizo jurar que guardaría el secreto, admitió el viejo entrenador. Dijo que no quería que pensaras que estaba tratando de influir en tus decisiones, pero mejoró nuestro sistema de cronometraje, financió becas para niños que no podían pagar las cuotas del club. Estaba orgulloso de ti, Xiomara, solo que no sabía cómo mostrarlo directamente. Mientras tanto, la preparación olímpica de Elara estaba en pleno apogeo. Había ajustado mi horario para continuar como su entrenadora principal, trayendo entrenadores asistentes para manejar las sesiones diarias a las que no podía asistir debido a compromisos de negocios. Ella estaba prosperando con el arreglo, quizás porque veía en mí un ejemplo de alguien que equilibraba múltiples pasiones. Haces que parezca posible ser más de una cosa, me dijo durante un raro momento de calma. No solo una nadadora o solo una mujer de negocios, sino ser tú misma por completo. Sus palabras resonaron en mí. Al tratar de honrar tanto el legado de mi padre como mi propio camino, me estaba volviendo más auténticamente yo misma que nunca. El proceso de vaciar la casa de mi padre reveló más conexiones entre nosotros de las que jamás había imaginado. En su estudio privado, encontré una colección de mis trofeos de natación de la secundaria y la universidad, cuidadosamente conservados. En una caja fuerte a prueba de fuego, junto con importantes documentos de negocios, había una carpeta que contenía recortes de periódicos de cada competencia importante en la que había participado o entrenado, desde mi adolescencia. Lo más conmovedor fue que encontré una carta que había escrito en sus últimas semanas, pero que aparentemente nunca tuvo la intención de enviar. Estaba dirigida simplemente a Xiomara y fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Me encuentro pensando en tu primera competencia de natación mientras enfrento estas últimas vueltas de la mía. Tenías 10 años, aterrorizada pero tratando de no demostrarlo. Pilar estaba grabando todo con esa ridícula videocámara. Yo fingía leer informes financieros mientras te observaba por encima de mis gafas. Cuando te zambulliste, algo se transformó. La niña nerviosa se convirtió en una atleta segura, moviéndose por el agua como si fuera su elemento natural. Quedaste en tercer lugar, pero tu sonrisa era pura alegría. No por el puesto, sino por lo que se sentía encontrar tu propósito. Nunca te dije cuánto admiraba eso. Como reconocí en tu dedicación a la natación el mismo fuego que me impulsaba en los negocios. Dejé que mi decepción porque no elegiste mi camino eclipsara mi orgullo por el que forjaste para ti misma. Es demasiado tarde ahora para las conversaciones que deberíamos haber tenido. Pero sabe esto, la empresa nunca fue el único legado que me importaba. Tú,
con tu obstinada independencia y tu pasión intransigente, eres el mayor logro. Papá, la carta trajo lágrimas, pero también sanación. Con ella llegó el reconocimiento de que el amor de mi padre, imperfecto y torpemente expresado como era, había sido real todo el tiempo. En honor a la memoria de mi madre, establecí la beca de natación Pilar Montgomery para jóvenes atletas de entornos desfavorecidos. La primera beneficiaria, una niña de 14 años del Bronx con un tremendo talento natural, me recordó a mí misma a esa edad, excepto por las dificultades económicas de las que mi privilegio me había librado. A medida que me asentaba en mis dos roles, me encontré reflexionando más profundamente sobre la naturaleza complicada de las relaciones familiares. Mi padre y yo habíamos permitido que el orgullo y la terquedad crearan un abismo que no tenía por qué existir. Ambos habíamos asumido lo peor sobre las motivaciones del otro en lugar de buscar la comprensión. También reconocí mi propio papel en nuestra ruptura de comunicación. Había rechazado su mundo por completo en lugar de encontrar puntos de conexión. Había desestimado su perspicacia para los negocios como meramente mercenaria, en lugar de ver la resolución creativa de problemas y el liderazgo que representaba. Las nuevas iniciativas en Montgomery Properties comenzaron a reflejar esta visión del mundo más integrada. Lanzamos un programa de bienestar para los empleados que incluía acceso a instalaciones deportivas. Rediseñamos los espacios de oficina para fomentar el movimiento y la colaboración. Creamos oportunidades de mentoría que conectaban a diferentes generaciones de empleados, reconociendo que la sabiduría fluye en ambas direcciones. En el aniversario de la muerte de mi padre, visité las tumbas de mis padres, llevando noticias tanto del sólido desempeño de la empresa como del viaje de Lara hacia los Juegos Olímpicos. De pie entre sus lápidas, sentí una sensación de paz que me había sido esquiva toda mi vida. Creo que ahora lo entiendo, le dije suavemente al silencioso cementerio. Ambos querían que estuviera completa, solo que de diferentes maneras. Mamá veía la plenitud en seguir mi pasión. Papá la veía en abrazar mi herencia. Resulta que necesitaba ambas. El viaje desde esa impactante llamada telefónica hasta este momento de comprensión me había transformado de maneras que nunca esperé. Había descubierto que honrar a mi padre no significaba convertirme en él, y que mi propio camino podía incorporar su legado sin ser definido por él. Había aprendido que la familia nos moldea profundamente, incluso a través de relaciones difíciles, quizás especialmente a través de ellas. Lo más importante, había descubierto que el perdón, como siempre decía mi madre, es realmente un regalo que te das a ti mismo. Dejar ir el resentimiento hacia mi padre me había liberado para ver la complejidad total de nuestra relación y para llevar adelante lo mejor de lo que él me había dado, dejando atrás el resto. El sol se ponía mientras colocaba flores en ambas tumbas y me disponía a irme. Mañana traería reuniones de la junta y sesiones de entrenamiento, desafíos en ambos mundos. Pero hoy, en este momento, era simplemente una hija que finalmente había hecho las paces con su complicada herencia. Si alguna vez has luchado con las expectativas familiares o te has encontrado dividido entre diferentes partes de tu identidad, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. ¿Cómo encontraste tu propio camino mientras honrabas tus raíces? Por favor, dale a me gusta y suscríbete si esto resonó contigo, y compártelo con alguien que necesite escuchar que la reconciliación es posible, incluso cuando parece demasiado tarde. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda que a veces las relaciones más difíciles nos enseñan las lecciones más importantes sobre nosotros mismos.